En Euclid Chemical cambiamos la forma de construir el presente y el futuro. Por más de un siglo, hemos creado una fuerte relación con contratistas, empresarios, productores de concreto y proveedores de materiales. Con cientos de productos innovadores y orgullosos de nuestro soporte técnico, Euclid Chemical es líder en el mercado de la construcción del concreto y mampostería. Al combinar el poder de nuestras operaciones globales con un enfoque local de servicio al cliente. Ofrecemos una amplia gama de soluciones de vanguardia, con aditivos, refuerzos de fibra y productos de reparación, hasta recubrimientos, pisos y sistemas de concreto decorativo. Ya sea una nueva construcción, mantenimiento o reparación, confíe en Euclid Chemical por su resistencia y confiabilidad. Lo que comenzó como una empresa familiar hace más de 100 años en Cleveland, Ohio, se ha transformado en una operación global que se extiende por 4 continentes alrededor del mundo. Euclid Chemical es filial de RPM International Inc., un multimillonario líder mundial en recubrimientos especializados, selladores, material de construcción y servicios. Contamos con experiencia para brindar soluciones completas en cada proyecto, desde la investigación y desarrollo hasta programas internos de capacitación y soporte técnico. Somos un socio confiable para su éxito en la industria de la construcción. Lugares icónicos en el mundo son construidos y conservados por las soluciones de Euclid Chemical. Esto muestra la calidad de nuestros productos. En Euclid Chemical, completamos cada proyecto con nuestros clientes en mente. Ya sea que busque productos que soporten los entornos más hostiles o afronten los trabajos de construcción más difíciles, ofrecemos calidad y confiabilidad. En Euclid Chemical somos globales, innovadores, orgullosos de nuestra historia y entusiasmados por el futuro. Somos Euclid Chemical. Euclid Chemical, Eucomex, construyendo mejores proyectos. Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas
a este espacio en la Casa del Arquitecto aquí en Veracruz 24. Como ven, pues está dando y renovando todo este espacio, que ahorita a ver si Honorato nos explica un poquito más de la activación de la Casa del Arquitecto. Pues en esta ocasión está el arquitecto Javier Sánchez, que nos va a hacer la presentación de uno de sus proyectos que ha ganado mención honorífica en la pasada Bienal. Adelante, le doy la palabra al presidente del colegio para que haga de unas pequeñas palabras. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos en efecto, a la Casa del Arquitecto. Espero que ya cada vez nos vayamos familiarizando más con este espacio. Es un espacio, pues, para todos aquellos que nos dedicamos justamente a la arquitectura, al diseño del hábitat, a toda esta posibilidad de tener un espacio común donde podamos tener este tipo de interacciones, de posibilidades de platicar, de acercarnos. Y en ese sentido hemos buscado, a pesar de que estamos en remodelación, probablemente ya lo vieron, estamos trabajando en la planta baja, vamos a activar ahí una serie pues de beneficios y de servicios pues para todo el gremio. Pero poco a poco estamos tratando de hacer uso de todos los espacios para este tipo de eventos, desde capacitaciones, encuentros con más dinámicas cercanas, pero siempre tratando el tema de la arquitectura. Aquí estamos hoy haciendo una variante, ¿no?, especial, que es digamos, un arquidiálogo llevado en la azotea, en el roof. Nos interesaba también, perdón, sí, el arquidiálogo es la primera vez que lo hacemos aquí. Hemos tenido otro tipo de actividades, pero el arquidiálogo es la primera vez que lo hacemos en este espacio. Nos encanta, bueno, por lo menos en lo personal, a mí me encanta la posibilidad de estar al aire libre. Nuestro maestro Chema Buendía decía que es increíble que en una ciudad como México las azoteas no se pudieran aprovechar y no pudieran disfrutarse más, ¿no? Y bueno, pues la idea es justamente también que este espacio, además de lo que va a ser su vocación, aquí eventualmente esperamos tener un restaurante para el servicio y una zona sobre todo de eventos vinculados al gremio, pero también con esta posibilidad de hacer un espacio dinámico, un espacio de plática, un espacio de encuentro. Y qué mejor oportunidad de empezar hoy con alguien pues muy de casa. O sea, yo de veras se lo dije en lo personal, lo digo ahora públicamente. Yo le agradezco muchísimo a Javier el cariño que le tiene a la institución, la institucionalidad con la que siempre responde a todos los llamados que hacemos para compartir, además de la manera más generosa, lo que es su trabajo, un trabajo ya sobradamente, y la convocatoria de alguna manera lo demuestra, ¿no? Un trabajo de altísima calidad, ya a pesar de que sigue siendo un jovenazo, pero ya de muchos años acumulados de trabajo muy exitoso y de altísima calidad. Entonces, esto pues yo se lo agradezco en lo personal y pues por eso es que también nos permitimos el compartirlo con todos ustedes en lo que es este ciclo de eventos. Ya lo hemos tocado en algunas otras ocasiones. Los arquidiálogos pues es ya prácticamente toda una tradición en el Colegio de Arquitectos. Los que no lo conocen, digamos, el formato, es un formato que busca justamente acercarse en un ambiente informal, cercano, inclusive dialéctico, de poder compartir justamente lo que nos es común. Y eso es lo que hacen los colegios de arquitectos, compartir entre colegas, compartimos el conocimiento. Y eso es lo que estamos buscando hacer con todo este ciclo de arquidiálogos. Yo le agradezco muchísimo a la Vicepresidencia de Acción Gremial y Superación Profesional que lidera el arquitecto Oscar Sanginés y que sobre todo a través de la participación de Alejandro Martínez le ha dado una dinámica y una intensidad enorme. Hoy tenemos 3 líneas de arquidiálogos, una enfocada, digamos, a arquitectos de ya trayectoria sólida, como es el caso de Javier, y que le agradecemos, y que normalmente están vinculados pues a los eventos, sobre todo de premiaciones, el conocer particularmente ejemplos muy puntuales, que en este caso hoy vamos a tener la exposición
que no tiene que reducirse a ella, ya Javier se podrá ir por donde quiera, pero bueno, la idea es conocer particularmente lo que fue la Casa Cosecha de Lluvia, que fue, como ya lo dijo Alejandro, ganadora de una mención en la Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México, un proyecto extraordinario y que tendremos oportunidad de conocer. Y también el ciclo permite tener arquidiálogos con jóvenes arquitectos, jóvenes que apenas están empezando su desempeño profesional, pero que lo hacen, la verdad, con muchísima calidad. Los invitamos a estar cerca y seguir las redes para atender también esta posibilidad de conocer el trabajo de jóvenes arquitectos, despachos que están emergiendo, que están haciendo una labor extraordinaria. Y una última parte del ciclo de arquidiálogos es con estudiantes. Nos interesa también, hay una enorme calidad en el estudiantado en México de arquitectura. Ahí normalmente compartimos el trabajo que se desarrolla sobre todo ganadores de concursos estudiantiles, que hemos tenido ya una serie importante y que también les invitamos a pues estar cerca del colegio y de estos eventos. Entonces, bueno, pues yo con esto cierro, ya me extendí bastante, pero sobre todo es darles la bienvenida, invitarlos a seguir atendiendo y siguiendo las redes del colegio, pues para gozar la verdad de todos estos eventos que están diseñados para todos ustedes. Entonces, pues bueno, sean ustedes bienvenidos, tanto los que vienen presencialmente como a quienes nos ven en redes. Y bueno, le dejo la palabra a Alejandro para que haga la presentación formal y ya después dar paso a lo que sabemos todos ustedes están esperando, que es la plática de Javier. Gracias. Gracias, Honorato. Sumando nada más a las palabras, si alguien gusta hacer un comentario, alguna pregunta, la intención es justo que sea una charla, un diálogo y no una conferencia como tal o formal. Entonces, si gustan levantar la mano y asimismo las personas que estén conectadas en Facebook Live me están pasando y me estarán pasando las preguntas. Entonces, estaremos haciendo esta charla, ¿no? Sin más. Para no atrasarnos tanto, leeré la semblanza del arquitecto. El arquitecto Javier Sánchez, arquitecto egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Realizó una maestría en Ciencias y Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios por la Universidad de Columbia en Nueva York. Socio y fundador director del taller de arquitectura JSA, cuyo trabajo se ha enfocado en proyectos de acupuntura urbana y recuperación del patrimonio arquitectónico, desarrollando más de 150 proyectos construidos en América Latina y Europa. Es conferencista y profesor en diversas universidades en México y el extranjero. Ha sido galardonado por más de 100 premios nacionales e internacionales, de los cuales cabe destacar la mención honorífica en la Quinta Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México por el proyecto Casa Cosecha de Lluvia, en colaboración con Robert Hutchison Architecture. Ahora, justo por esta colaboración, estaremos leyendo también un poco de la semblanza de Robert Hutchison, quien esperemos que se pueda conectar y si es posible, dará que nos platique un poco del proyecto. Es por eso que leo. Él es maestro en arquitectura de la Universidad de Washington y licenciado en Ingeniería Estructural Arquitectónica de la Universidad de Drexel, fundador y director de Robert Hutchison Architecture. Recientemente ha sido galardonado por múltiples premios internacionales por su proyecto Casa Cosecha de Lluvia, en colaboración con el arquitecto Javier Sánchez de JSA. Hutchison es profesor asociado y afiliado en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Washington, donde enseña estudios de diseño arquitectónico a nivel de pregrado y posgrado. Y pues bueno, le paso la palabra al arquitecto Javier Sánchez. Adelante. Gracias, Alejandro. Gracias, Honorato. Un placer estar aquí con ustedes en este lugar tan bonito, acá arriba en la azotea, en una tarde que no va a llover, afortunadamente, por este evento, pero pues la lluvia es parte de lo que les voy a hablar hoy. Y hoy agradecemos a Tlaloc que nos detenga ahora sí que la intempestiva que luego mandan, ¿no? En esta época. Mi amigo y gran amigo y socio en este proyecto, Rob Hutchison, tiene un compromiso, está activo en una residencia artística y está en otro uso horario. Va a hacer un intento de conectarse y darnos algunas palabras que sería divertido. Y si no, pues aquí hablaré yo por él. También aquí en el grupo está Berenice Solís, que
La menciono porque además de que es parte del equipo de JSA, ella particularmente trabajó conmigo y con Robert en el proyecto de la casa. Y entonces, pues, qué bonito que estés aquí, Bere, también. Yo les preparé pues una charla que sí, evidentemente habla de la casa, que es a lo que me invitaron, pero la casa empieza a conectar con otras cosas. Y entonces traigo otro proyecto más que están relacionados en varias dimensiones. Una de ellas es la lluvia, justamente. Entonces, si quieren, podemos empezar. Gracias. Exacto. Este es un diagramita al que regresaré de la casa. Ahorita me lo voy a brincar. Aquí el equipo de nuestra oficina, que es un equipo pues joven, pero también comprometido con lo que hacemos desde hace muchos años. Ahora estamos estrenando una casa en una zona industrial, que les hablaré de eso. Y pues nada, aquí les muestro parte del equipo. Somos 4 socios directores de este taller de arquitectura. Uno de nosotros, Irving Torres, está en Lima, en Perú. Benedict, Aisha y yo estamos aquí en la Ciudad de México. Y hemos estado participando desde hace muchos años siempre en certámenes y premios. Hablaría nada más de uno que siempre tengo muy querido, que es la primera vez que gané y que tuve la oportunidad de participar en una Bienal de Arquitectura aquí en la Ciudad de México, que era de hecho la Bienal Nacional. En esa época no había Bienal de la Ciudad de México. Y estaba yo estudiando la maestría, viviendo en Estados Unidos y con un colaborador con el que trabajaba en un departamentito chiquitito en Nueva York. Mientras estudiábamos la maestría, estábamos imprimiendo las fotografías del proyecto que las había tomado Luis Gordoa. Se tenían que imprimir, las estábamos montando en unas láminas y las estábamos mandando por FedEx a México para que llegaran a tiempo, de los 2 primeros proyectos que hicimos en 1996 y en 1997, que uno está aquí en esta calle de Veracruz, en la esquina con Cuernavaca. Y es un recuerdo hermoso. Me acuerdo de esa exposición en el pasillo, bueno, en el Museo de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes, y ahí ver mis 2 láminas, ¿no? Y un momento genial de mi vida, ¿no? Entonces, creo que el tema de los concursos, pues es eso, ¿no? Nos ayuda pues un poco a aprender de lo que está sucediendo y de lo que hacemos y cómo lo vemos en el contexto de todo, ¿no? Esta imagen se ve un poco rara porque no trae el plano debajo, pero igual y no se cargó. ¿O es el contraste? ¿Será? Bueno, debajo, esto es una serie de proyectos, como mencionaron, de acupuntura urbana, así los vemos, como un solo proyecto, pero son muchos proyectos alrededor de la zona central de la ciudad y que tienen que ver con ocupar predios baldíos, reciclar edificios existentes, armar pequeños conjuntos urbanos, a veces a partir de un predio, a veces incluso hasta sumar 5 predios. Y ese, pues digamos, ha sido el trabajo de JSA durante pues ya 25 años de 1996 para acá, 26 años. Aquí tampoco se ve la silueta del país, pero bueno, ahí está, por ahí está México. Y obviamente nuestro trabajo se ha concentrado principalmente en la Ciudad de México, aunque hemos podido trabajar en otras zonas del país, en otros lugares del mundo también. Sí, hoy tenemos la oportunidad de estar haciendo un par de proyectos chiquitos en Madrid, cosa que nos llena de emoción también. Nuestros proyectos quizá los conozcan, muchos de ellos son de vivienda urbana, como muestra esta lámina. Vivienda urbana para nosotros es pues esta idea de vivir dentro del tejido urbano de la ciudad, de entender cómo a partir de pequeñas inserciones de arquitectura se pueden lograr diferentes condiciones en el tejido urbano y por ende la metáfora de la acupuntura. En algunos casos incluso tratando de provocar pequeños espacios o públicos o semipúblicos, que también es parte de una tesis que me conmueve de alguna manera contarles que en mayo estuve en la oficina de Jan Gehl en Copenhague y tuve la oportunidad de ver el trabajo que ellos hacen, que le llaman Ciudad Suave, y cómo la ciudad se construye a partir de edificios de hasta 5 o 6 niveles de altura, con una planta baja suave, con las esquinas suaves, y eso significa pues que son espacios que no son duros, por lo tanto pues no es un muro, no es una reja, no es un espacio
deshabitados, sino son espacios en donde la planta baja pues es lo que hace la vida de la ciudad, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser comercios, pero muchas veces lo son, ¿no? Espacios de servicios también, en fin. Entonces ha sido un poco la tesis de la oficina. Eso nos ha llevado a hacer otro tipo de encargos, encargos para clientes en particular, casas, encargos para hoteles, encargos de edificios de oficinas, encargos de museos que hemos ganado en concursos. La última vez que estuve aquí en el piso de abajo hablé del Museo Soriano, que obtuvo la medalla de oro en la Bienal anterior. Y bueno, pues es una oficina que creo que si la intentara yo definir, estamos intentando pues seguir construyendo la ciudad, que es nuestra pasión, por un lado, y por otro lado tratando de ver cómo se construye en lugares que no son urbanos y qué significa eso, ¿no? Y cómo hacerlo pues de la manera más ligera que se pueda, ¿no? Hablando de esta casa, la casa es un proyecto personal del que hablaré. Es un proyecto que a mí me ha puesto a hacer una reflexión, quizá es la suma pues de momentos de mi vida antes de llegar a esta casa que me ponen un poco a hacer esta reflexión de hasta dónde una casa puede intentar abordar algunos problemas más grandes. Creo yo que la ciudad se construye a partir de tabiques. Los tabiques son los edificios de la ciudad, así les denomina mi padre, Félix Sánchez, que habla del tabique de la ciudad como el edificio o la casa. Y bueno, esos tabiques pues tienen una importancia, de ahí la importancia de esta idea de la acupuntura, pero también cada proyecto puede tocar temas que quizás son mucho más grandes que el mismo proyecto, ¿no? Y que a lo mejor no son parte ni siquiera del encargo de una casa, aunque yo creo que ya lo deben de ser, pero ese es un poco el argumento que trataré de hacer con esta casa. La casa está construida en un lugar hermoso que Alberto Chrysler, quien es el visionario de este proyecto, decide construir un desarrollo de 80 viviendas en una fracción de terreno de 200 hectáreas cercano a Temascaltepec, en la frontera con Valle de Bravo, en donde la tesis es cómo dejamos 100 hectáreas libres y cómo asumimos 100 hectáreas dentro de 80 lotes, es decir, una densidad muy baja. Frank Lloyd Wright hablaba de una casa por acre. Un acre son 4,000 metros. Aquí estamos hablando de 2,5 acres por casa. Pero si vemos la reserva, pues en realidad son 5 acres por casa, ¿no? Una densidad muy baja, con un impacto en el terreno muy bajo, en donde el proyecto lo que intenta es ser totalmente autosostenible desde el punto de vista del agua. Ese es el propósito número 1, ¿no? Que no por llegar aquí a construir tengamos que perforar pozos o tomar o desviar agua de manantiales o de ríos o de la misma red de la ciudad, que en este caso no existe en este predio. Por otro lado, el segundo propósito, este es un predio que siendo parte, digamos, de toda esta gran extensión de tierra que viene del Nevado de Toluca, ¿no? Del Chinantecatl, que baja toda esta fertilidad, ¿no? Al Valle de México, de nuestra región de los volcanes, que es increíble lo que es, ¿no? En términos medioambientales. Toda esta, a 50 kilómetros de aquí está el volcán y toda esta zona tiene una capacidad de suelo fascinante, ¿no? En términos agrícolas. Y por lo tanto, pues mucho del bosque se deforestó para hacer tierra de agricultura y posteriormente de ganadería y después urbana, ¿no? En este caso se trata de una tierra que ya estaba deforestada. En donde no estaba deforestada, pues son las zonas o de grandes pendientes topográficas o por lo mismo de árboles, pero el resto, digamos, los planos estaban ya todos deforestados. Entonces, ¿cómo se trabaja con eso, no? Esa es otra de las preguntas del proyecto. Esto estamos a 140 kilómetros, como ven, aquí está el volcán. Es la cuenca de Valle de Bravo, es una cuenca muy importante porque abastece a través del sistema Lerma-Cutzamala a la Ciudad de México. Sin embargo, Reserva del Peñón está fuera de esa cuenca, no es parte de la cuenca de Valle de Bravo, es parte de otra cuenca. Y así es, y la cuenca de la Ciudad de México no es una cuenca cerrada, fue una cuenca cerrada,
Sin embargo, artificialmente la hemos abierto, ¿no? Con el drenaje profundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco hablando de esto, ¿no? De, por un lado, el drenaje profundo y toda la historia que hay con respecto a la batalla que hemos vivido la humanidad con respecto a este suelo en el que estamos, en donde hubo 5 lagos y hoy estamos aquí. Digamos, esta operación que algunos han descrito como una operación de batalla contra la naturaleza, de convertir una zona lacustre en una zona urbana, pues ha generado conflictos importantes en esta zona de la ciudad y por lo tanto pues el agua es un bien escaso y muy necesario, ¿no? Y el agua viene de muy lejos, se bombea de distancias muy lejanas y luego también bombeamos el drenaje, o sea, es decir, tristemente hoy que llueve meses aquí, podríamos prácticamente vivir del agua de la lluvia si es que nuestros sistemas de recolección de agua pluvial en los edificios no se fueran al drenaje, sino que se fueran a una cisterna interconectada con las cisternas potables, ¿no? Tan fácil como eso. Nos podríamos bañar con esa agua. Quizá no nos la podríamos tomar, pero la podríamos potabilizar. Y en esos 6 meses de lluvia a lo mejor dejaríamos que la ciudad descanse, que los acuíferos se recarguen y que vivamos de otra manera, ¿no? Es simplemente una idea, ¿no? Entonces, esto es la reserva del Peñón, ahí está el volcán al fondo, esto es en el 2008, un terreno convertido de bosque agrícola a ganadero. Y digamos que la clave del diseño tiene que ver con la permacultura, en este caso dirigida desde la óptica de un arquitecto permacultor que a través de un equipo y con taller de operaciones ambientales hicieron ellos un proyecto en donde tomando una idea de un gran pensador, un agricultor de Australia que inventa el sistema del keyline, y el sistema del keyline lo que hace es básicamente entender la topografía, asumir dónde hay unos puntos en donde la topografía cambia y se hacen zonas clave en donde se puede almacenar agua, y cómo hacer que toda esa agua que corre por una montaña o por una topografía pueda llegar a esos puntos clave a través de líneas clave en el diseño, ¿no? Entonces, un poco este diagramita lo trata como de explicar, estos son los puntos clave, y las zanjas que en este caso acompañan los caminos y que acompañan, digamos, los linderos de los lotes, llevan agua de lluvia a un sistema de presas que se construyeron para poder capturar el agua de la lluvia y dotarle a este desarrollo del 30% de su agua, entendiendo que el otro 70% es responsabilidad de las casas. Entonces, digamos que hay un sistema de jagüeyes, que son estos pequeñas presas, espacios comunitarios en la parte de reserva, áreas recreativas, bosques, un manejo de bosque, un manejo forestal, poquito de tierra de cultivo, hay una granja en una parte del proyecto, un semillero, y en fin, y toda la parte de las cañadas pluviales, ¿no? Aquí ven algunas de bueno, de hecho aquí están todas las lagunas estas que se construyeron, que más o menos tienen entre 3,000 y 4,000 metros de superficie en planta, y que se construyeron a partir de bermas y a partir de una membrana plástica de Firestone que está hecha de hule y con la cual se envuelve este espacio, el agua llena esto conforme va lloviendo y conforme las líneas clave van llevando esa agua, y eso finalmente pues son los cuerpos de agua de los que se abastece este proyecto. Entonces aquí pues una imagen aérea con un par de estos cuerpos de agua. Estos cuerpos de agua viven naturalmente a través de un humedal que se construye con tules y con otras plantas acuáticas que están en contacto con el agua durante todo el año, así baja el nivel, porque el nivel va a bajar, el nivel baja porque hay evaporación y el nivel baja porque pues se utiliza parte de esa agua también. Entonces, al bajar, los humedales regulan esto, como sucedía aquí en esta zona en la que estamos, y de esa manera mantienen el agua viva y limpia, ¿no? Entonces se vuelven elementos de paisaje. Ya hablando del terreno en concreto, el lote está de alguna manera delimitado por esta cuerda. Ya hoy han pasado unos
4 años, ¿no? Una cosa así, de que construimos y digamos que ese era el terreno, ¿no? Antes con una hermosa vista a este que es no, este es sí, este es el peñón, esto es abajo, esta es la vista abajo, perdón. Este es el Sacametate, que se le llama este cerrito, y el Nevado de Toluca lo van a ver, está realmente en otra dirección, pero se ve desde este terreno. De hecho, el Nevado de Toluca está aquí, aunque no lo crean, lo que pasa es que las nubes hacen que el señor desnudo a veces se cubra de nubes y entonces no lo puede uno ver, pero siempre en el amanecer está aquí, en este punto. Aquí estamos Rob y yo, los arquitectos, Lorenia, mi esposa y nuestra cliente, así nos gusta decir, porque pues, las negociaciones aquí a veces eran rudas y entonces a Rob lo usaba como el malo, yo era el bueno, ella era la que pedía cosas, yo era el que negociaba y ya saben que esto de hacer casas es todo un tema de psicología, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto empezó con la idea desde el inicio, desde el primer planteamiento del proyecto, la idea fue, ¿cómo hacemos para que esta casa en sí no necesite ni siquiera ese 30% de agua que nos va a suministrar la reserva y más bien que se auto sostenga, ¿no? De tal manera que planeamos un cuerpo de agua, planeamos un pequeño estudio, este es un área muy pequeña, verán. Hicimos un edificio que celebra el agua, le llamamos el balneario, pero pues, no tiene la escala de un balneario, pero el bathhouse en inglés. En realidad es un edificio que celebra el agua y esta construcción que la vemos como hablábamos de la casa pabellón porque era simplemente una losa con un par de tragaluces en el inicio del diseño. Funcionaba casi como un pabellón de Mies van der Rohe en donde hay una losa, uno está un poco arriba del nivel y suceden los programas debajo, ¿no? Entonces aquí había un pequeño homenaje al maestro Kahn con los baños de Trenton. Aquí hay un pequeño homenaje al estudio de Rob, mi amigo, que tiene alguna relación con esta pequeña cajita, su oficina. Y esto tenía que ver con el maestro Mies, ¿no? Esto ya es una planta de conjunto ya terminado, digamos, el proyecto en proceso, porque yo digo que esto pues sigue en proceso, está vivo, es un paisaje que se va transformando, cada vez cambia, cada año cambia, las temporadas de lluvias lo cambian, y entonces, bueno, en algún momento este es el paisaje, ¿no? Hay una entrada de la calle, que insisto es el key line, la calle, y hay un cerco vivo, no hay rejas ni bardas ni muros entre los terrenos. Un pequeño estacionamiento, un huerto de verduras, unos caminos, la casa, un cuarto de máquinas con una azotea que genera y captura agua de lluvia, genera energía y captura agua de lluvia. La presa que está en el punto más bajo del terreno, es decir, hay una topografía, digamos, no es lineal, pero este es el punto más alto, este es el punto más bajo. Aquí hay una pendiente de unos 80 centímetros, que no es mucho, pero ayuda a generar un sistema de canales de irrigación que recuerdan pues, sistemas rurales de agricultura. El bathhouse o el balneario, el estudio y la casa, ¿no? Y este diagrama intenta hacer una explicación hidráulica del proyecto, ¿no? O sea, por un lado tenemos la lluvia que cae en el terreno y que a través de unas zanjas, unos key lines, que es donde están los caminos, y otras que no se ven, que van subterráneas como esta zanja que viene por aquí, capturan el agua. Una vez que llueve en un terreno, pues primero la tierra dice, venga, ¿no? Y se autoabastece de agua, ¿no? Llega un momento en el que ya está muy, muy húmedo el terreno y el agua empieza a correr. Cuando el agua empieza a correr es que uno puede dirigirla. Eso sucede quizá un mes adentro de la temporada de lluvia. Y cuando eso sucede, el agua realmente corre, ¿no? Por los terrenos. No es algo quizá evidente, pero si uno va canalizándola se da cuenta cómo el agua camina y se vuelve un elemento. Quizá ese es el mensaje para ustedes. Esta es una casa en la que la infraestructura que podríamos haber diseñado a través de un equipo de ingeniería, la estamos celebrando y le estamos haciendo parte del paisaje. Y creo que en el fondo el gran aprendizaje para mí de esta casa es que muchas veces nosotros como arquitectos nos hacemos a un lado
y dejamos que la ingeniería hidráulica, sanitaria, eléctrica y demás tomen el control de muchas de las cosas y la estructura que no queremos o que no sabemos resolver. Y aunque no es nuestro fuerte, tenemos que trabajar en conjunto con los equipos de ingeniería para que los proyectos sean integrales. Yo ya no creo esto de que el arquitecto dice es así, así y así. Claro, habrá gente que sepa de todos los temas, pero yo creo que estamos en un mundo en el que la colaboración es lo que importa. Nos hemos dado cuenta que el aislamiento no es el tema, la colaboración, la cooperación es lo que sí importa. Y en ese sentido, si aprendemos de un agricultor el key line, pues sin el key line no estaría yo aquí dando esta charla, ¿no? Así de fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, el terreno corre el agua? Los edificios capturan el agua en su azotea y la mandan también a este cuerpo, los 3 edificios. El cuarto de máquinas captura el agua de su azotea y la manda al sótano. Y eso es básicamente, digamos, primer paso. Segundo paso, el agua se utiliza en los edificios y entonces regresa el agua a la planta de tratamiento que procesa esa agua con un sistema de bacterias y de aireación, la almacena, la filtra y la manda de regreso a los WCs de los 3 edificios. Y posteriormente ese almacén de agua de lluvia, de agua tratada, perdón, ya filtrada, se manda a un humedal biológico que van a ver, que es el punto 4, en donde se limpia aún más, se le quita el color, se le quita el olor, se le mantienen y se le restituyen muchos nutrientes y luego esa agua se utiliza para riego de las hortalizas de la casa. Este es el edificio que nunca vemos y que muchas veces se convierte en un sótano que nadie diseña, que es el cuarto de máquinas. Y el cuarto de máquinas en este caso se construyó fuera de la casa. Hicimos una berma porque al excavar esta gran superficie de aquí, utilizamos esa tierra en el mismo terreno para generar una berma y a través de esa berma semienterrar este cuarto de máquinas y que desaparezca con el tiempo. De hecho, ya el cuarto de máquinas desde la casa, aunque están muy cerca, no se ve. Y aquí se entiende el sistema, ¿no? Estos llenan de agua de lluvia, se potabiliza, se regresa a los de agua potable, se manda a los cuerpos del edificio. Esto es una línea que viene del peñón, perdón, esta es la línea que va al humedal de regreso. Después el agua negra viene a la planta de tratamiento, se almacena, se pasa por un filtro, se le quita un poco del olor, se manda de regreso a los WCs y el excedente se manda al humedal de tratamiento en la parte del jardín de hortalizas. El techo del cuarto de máquinas es un sistema de paneles solares que a través de la generación de energía durante el día inyecta energía en la red de CFE y en la noche jala energía para el uso de la casa. Aquí una fotografía del cuarto de máquinas, de los diferentes tanques, que son, como pueden ver aquí, este es un tanque de agua potable, que aquí medio que lo alcanzan de leer. Están todos comunicados con vasos comunicantes, el lado de agua tratada y el lado de agua potable y de lluvia. Y luego, el tema de la construcción de esta obra, yo invité a Rob por varias razones. Una primera, pues, era compartir con un amigo. Una segunda era aprender de un amigo y en la colaboración se aprende y también aprender de un sistema constructivo que no es el nuestro, que es el sistema de construcción de madera que utilizan en Estados Unidos y en otros lugares del mundo y que en México pues no lo hemos realmente utilizado como tal, ¿no? Y entonces, pues nos dimos el lujo de diseñar los edificios con una losa muy sencilla de cimentación casi superficial y sobre de ella una estructura de madera en muros y en techos con unas vigas de madera a cada 60 centímetros al centro y con unos recubrimientos de madera de pino, todo es pino con un tratamiento y todo está resuelto con los aislamientos térmicos y acústicos necesarios, de tal manera que la casa no tiene calefacción y en la época de frío o en las noches la casa está relativamente calientita, ¿no? Tampoco, vamos, es un confort suficiente, me parece, sin tener que hacer un gasto, ¿no?
Entonces, también la idea es que las estructuras se vayan perdiendo poco a poco en el terreno. Son estructuras de un nivel en donde lo que conecta las tres estructuras quizá es el corte. En los cortes lo van a ver. Los cortes buscan capturar agua perdón, luz pues del amanecer, del atardecer, del sur. Tratan como de ayudar a que en una zona boscosa donde hay muchos días nublados, y donde hace frío, entre lo más posible el sol en las estructuras. Entonces hay un patio superior aquí que mete luz del sur al estudio, hay unos tragaluces en las 4 pequeñas cámaras del baño y lo mismo pasa en la casa, ¿no? La casa también es un lugar en donde queremos disfrutar de la naturaleza, de los elementos, de las fases de la luna, de las estrellas, de la luna nueva, de la luna llena, del amanecer, de cómo se va moviendo el sol durante digamos, los diferentes solsticios y equinoccios. Es una casa que en la noche tiene muy poca luz, pretende que realmente nos ajustemos a la oscuridad de afuera y que podamos descansar. Y pues este diagrama trata como de explicar algunas otras cosas, ¿no? La generación de energía, el hecho de que los tragaluces meten luz del sur, la posibilidad de construir un mirador y ver las estrellas en esta terraza, ese tipo de ideas, ¿no? Y aquí ya algunas fotos de la casa con el cuerpo de agua principal, con la azotea vegetada, que es una azotea vegetada con una capa de no más de 6, 7 centímetros de tierra y grava, que no hace que se humedezca la losa, que luego la tierra con humedad humedece, ¿no? Y justo lo que no queremos es frío, pero permite que los pájaros y las plantas y las semillas que vuelan por el lugar encuentren un lugar en donde crecer y que se den como se den, cuando se den. En temporada de seca se mueren, en temporada de lluvia regresan. No hay pasto en el proyecto, por supuesto, y todo el paisaje que ven es un paisaje que casi brota del terreno cuando hay lluvia y cuando no hay se muere. Los arbustos y los escobos y los pinos y los encinos pues están a una altitud que es la misma de esta ciudad y que es lo que nos encontramos en el desierto de los Leones, por ejemplo, ¿no? Bosques de encinos y de pinos, escobos y algunos otros arbustos florales, ¿no? Pues la casa tiene un par de dormitorios que comparten un pequeño baño, un espacio de comedor, cocina, que puede estar cerrado con estas 3 puertas que se abren por completo, o puede estar abierto. En esta zona de montaña es importante poder ir controlando el frío, ¿no? Entonces en la mañana pega el sol de oriente aquí, esta terraza se usa para estar ahí en el sol de la mañana, aquí pega el sol del poniente, se usa para el sol de la tarde y para el fuego. Este es uno de los patios de lluvia en donde llueve dentro de la casa y hay un pequeño bosquecito, 5 metros cuadrados de bosque le llamo, con un encino y unos helechos. Y hay un pequeño estudio que puede funcionar como un posible tercer lugar para dormir. Entonces, de las cosas que conectan los edificios son los tragaluces y que en cada uno de ellos llueve dentro de las estructuras. En este caso, en este pequeño patio que te recibe cuando entras, ¿no? El agua de lluvia baja de la azotea en estos 4 puntos y uno ve visible la bajada de agua y una pequeña caja que después manda esa agua al lago, ¿no? Diferentes momentos del día aquí lloviendo intensamente, ¿no? Cómo se revuelve incluso toda la tierra. En diferentes estaciones del año, aquí con el volcán, a veces la bruma, a veces en el mismo día hay nubes, abierto, llueve, regresa. Es así como es la montaña, ¿no? Impredecible. Y igual, ¿no? El momento del atardecer o el momento de la fogata en la noche. Entonces siempre hay como esta idea de disfrutar y de celebrar la naturaleza. Este es ese pequeño jardín de bosque de lluvia que le llamo de 5 metros cuadrados, que son básicamente helechos y un encino.
y espacios pequeños. Aquí es una pequeña zona de lectura con el librero, con el patio, este jardín de lluvia y con el atardecer afuera. El comedor y la cocina y la entrada de la luz del sur al comedor, que creo que esa es la regla número uno de este tipo de lugares donde hay poca exposición solar y hay mucho contraste entre el frío y el calor durante el día, es que logremos que el sol entre, ¿no?, dentro de las construcciones. Los tragaluces en horizontal tienen el problema de que se ensucian, gotean y demás. Estos son más bien unos como monitores, ¿no?, que le llamamos, que son verticales y que son unos captadores de luz, ¿no? Como unos lucernarios, tal cual. Los cuartos tienen una pequeña escala, están todos cubiertos de triplay de pino, tienen una pequeña ventana que ve al paisaje y alguno de ellos tiene un tragaluz que mete luz del oriente en el amanecer y otro que mete luz del poniente en la tarde, que es justo esta imagen. Y entonces una casa que de alguna manera la vamos habitando en diferentes momentos del día, en diferentes zonas, de acuerdo con el sol, con la hora del día, ¿no? El estudio se diseñó con la idea de ser un lugar de trabajo, cosa que dejó de ser en el momento en el que empezamos a recibir visitantes y es un cuarto de visitas con un escritorio y con una terraza hermosa arriba. Y es un espacio muy pequeño, como ven, tiene realmente 3 metros de ancho de muro exterior a muro exterior por 10 de largo. Perdón, ahí se me fue. Y entonces es una pequeña construcción de 30 metros cuadrados con un tapanco, que es esta terraza mirador hacia el cielo que les decía, que está contenida, solamente ves el cielo, hay una pequeña ventana para ver el amanecer, con una escalera muy inclinada, muy forzada, nada más para subir a la azotea y con una entrada de luz del sur y una ventana al norte, ¿no? El baño, en este caso, cuando alguien duerme aquí, el baño está afuera, cosa que es muy bonita la experiencia también. Algunos se quejan, pero pues sale uno en la noche y ve las estrellas y pues va al baño y regresa, ¿no?, a dormir. Son esas cosas en donde uno tiene que ser casi el cliente o convencer al cliente y traer aquel libro del Elogio de la Sombra en el que se habla del baño, ¿no?, en un capítulo fantástico. Algunas imágenes ahí del estudio, de las chimeneas y también desde bruma hasta sol, cómo cambia el paisaje incluso, ¿no? El paisaje, estos zacatones, que es un paisaje que nos encontramos cuando subimos a la alta montaña y empiezan a desaparecer los árboles y empiezan a aparecer estos pastos, ¿no? Con estos pastos construían los otomíes sus techos y en muchos lugares, en Inglaterra y en otros países se construía también con ellos estos techos. Las diferentes épocas del año, lluvia y no lluvia sobre todo, que van de alguna manera apareciendo. Y luego el baño, que mutó del cuadrado perfecto que vieron en la maqueta inicial a un redondo, que se convirtió más como en un pequeño homenaje al Tempietto de Bramante en Italia, en Roma, y que tiene este pequeño patio, este impluvium en donde llueve en el interior y que al mismo tiempo es una fuente durante la época de secas, que se puede calentar, una terma caliente, o en la época de lluvia se convierte en una fuente, se desborda, se rebasa y empieza a salir agua por todos lados, ¿no? Entonces tiene estas dos vivencias. En el interior de esta cámara hay una tina interior, otra terma interior, donde pues cuando es temporada de lluvia, esta es la que se puede calentar. Esto con el objeto de aprovechar y de cambiar el edificio, ¿no? Que el edificio viva de una manera en una época del año y en otra de otra, ¿no? Hay un baño, un cuartito de vapor que conecta con Temascaltepec, que es el cerro de los baños de vapor, la terma, y un sauna que conecta con la cultura de los baños escandinavos del norte, ¿no? De las culturas del norte. Y aquí estos 3 diferentes momentos: en secas, en una lluvia torrencial, en donde se vuelve una fuente sonora incluso, en donde ves los rayos eléctricos, los relámpagos, ¿no?
o cuando ya deja de llover y que está en paz, pero que está desbordando hacia el sistema de agua. Y algunas fotos del cuarto de vapor, perdón, de la terma, del cuarto de vapor y del sauna. Y luego, finalmente, dentro del proyecto de la casa, el jardín de hortalizas que se diseñó con este sistema de canales que durante la época de lluvia conducen el agua de la lluvia. También pensando que pues hay diferentes épocas, aquí sí estacionales de qué se puede cultivar en qué parte del año, en dónde se necesita riego, en dónde no, etcétera. Hemos diseñado esto con unas camas que dependen del uso de la casa, del sistema de agua tratada de la casa para poder tener el agua para que funcione el sistema de agricultura. Entonces, aquí hay un diagramita del humedal de tratamiento, que es este cuerpo que ven aquí, que es un pequeño homenaje ahí a Tlaloc. Me han dicho amigos que tiene como una onda medio prehispánica. En realidad toda esta piedra que ven aquí salió de la excavación del lago y la reutilizamos. A Nezahualcóyotl. Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, del cuarto de máquinas, si se acuerdan, hay unas cisternas de agua tratada. El agua sube a este cuerpo y hace un proceso y eventualmente riega el sistema agrícola. Entonces, es un sistema de tratamiento del agua en 3 pasos. El primero es la planta de tratamiento y los filtros, y después el segundo es el tratamiento biológico, que tiene que ver con la entrada en el cárcamo del agua tratada, el recorrido a través del sistema de plantas del humedal construido, una pequeña cascada que oxigena el agua y que la lleva a esta cisterna. De la cisterna viene una segunda recirculación a un elemento que rodea, el agua viene por fuera oxigenándose y regresa, ¿no? Entonces, esto se construyó para poder tener el agua durante 6 meses de sequía, el agua suficiente para las hortalizas. Aquí está lloviendo, aquí un poco pueden ver cómo es este sistema, ¿no? Y pues es también un pequeño homenaje, ¿no? A la parte lacustre, ¿no? Cuando menos de este valle y de los humedales que se dan incluso, pues obviamente en Valle de Bravo también, en Temascaltepec. Pero es un clima frío, por lo cual pues las plantas aquí son plantas de alta montaña, ¿no? De frío. Y luego el Hawái, que también les explico la parte técnica. En los lagos grandes del Peñón son tan grandes que se logra resolver el hecho de que cuando baja el nivel sigue en contacto toda la biología alrededor de ellos con el agua. Cuando los cuerpos de agua son más pequeños es más difícil porque necesitas mucha extensión. Entonces aquí el talud es más vertical y entonces el humedal en realidad es un cuerpo aledaño al lago que está aquí, que digamos que hay una recirculación, o sea, el agua de lluvia llega por un par de entradas, como les decía, del terreno y de los cuerpos de agua de los cuerpos construidos de la casa. Una vez que eso pasa, que esto se llena, hay una bomba que hace que el agua suba a este punto, haga un recorrido suavecito, pase por estas cámaras y regrese. Y aún en temporadas secas que esto empieza a bajar por evaporación y por uso, siempre hay agua en el humedal, con lo cual el agua siempre está viva, ¿no? Esta es una fotografía de la semana pasada en donde pues ya todas las cámaras que siempre están llenas obviamente, pero no solo ellas, sino también el espacio que las conecta está lleno. Y como pueden ver, el agua pues va subiendo. Llega un punto en el que hay un pequeño dique aquí, un rebosadero, y de ahí el agua conecta con una de las zanjas del peñón, de los key lines, y se va a la siguiente presa. Y así se va el sistema hasta que la última zanja deja correr el agua hacia afuera del desarrollo igual. Entonces aquí de pronto se desaparecieron las diferentes cámaras del humedal con la lluvia. Y aquí, bueno, pues esta muestra mucho esta relación en eje, ¿no? Oriente-poniente con el volcán al amanecer y del otro lado con las montañas al atardecer. No sé si aquí valga la pena hacer una pequeña pausa y
Si alguien quiera preguntarme algo de la casa o me sigo, como ustedes quieran. Sí, gracias. Pues antes, no veo manos levantadas. Mientras te leo una, Acá hay una persona que... sí, bien. Mientras te leo un comentario de Dolores Martínez. Felicidades al CAMSAM y al querido arquitecto Javier Sánchez, un gran profesional y ser humano. Saludos al presidente del colegio. Tampoco hay preguntas como tal en Facebook, así es que pasamos a la pregunta. Buenas noches. ¿Cuáles fueron los retos? ¿Qué dificultades encontraron al hacer este proyecto? O sea, ¿qué desafíos? Veo que está muy armonizado con la naturaleza, el uso de los materiales, pero ¿cuál fue así el gran reto que tuvieron para poder hacer un proyecto como este? Mira, la casa ha sido una especie de aventura, te diría, no, yo aquí me salgo de mi zona de confort en esta casa en todas las dimensiones, de estar trabajando principalmente en esta zona urbana de la ciudad, irme allá afuera, ¿no? Y una anécdota que vale la pena quizá es que yo llegué a este lugar porque me invitaron a diseñar una casa hace algunos años ahí. Y, y eso fue de alguna manera empezando a generar en mí una capacidad de darme cuenta de otras cosas que podían empezar a conectar con la arquitectura. Y cuando tomo la decisión de hacer este proyecto, pues viene de ese ir y venir a esa obra, ¿no? Sin embargo, pues los retos eran pues construir pues con materiales que no se construye generalmente aquí. No fue tan difícil porque encontramos un taller de carpintería a 2 kilómetros del terreno con un personaje que es de familia holandesa y ha trabajado en Canadá algunas temporadas construyendo casas, que se llama Johan. Johan Guerrero, él hizo la estructura de madera, sabía perfectamente bien leer los planos que le dábamos, en donde muchas de las especificaciones venían de planos americanos, ¿no? Dibujados en pies y pulgadas. Y esto pues porque la madera así es como se consigue, ¿no? Y un poco también pues por seguir con la modulación a rajatabla del módulo de a cada 61 centímetros, cada 2 pies al centro, ¿no? Un segundo reto tiene que ver con todo el tema de aprender del agua, del tratamiento del agua, que ahí pues eso es lo que digo, ¿no? Cuando uno colabora con los ingenieros de cerca, aprende mucho, ¿no? Con los ingenieros, y uno de estos ingenieros el último año fue a ver la casa, él me puso el sistema de agua pluvial, la potabilización de eso, y lo invité a ver la casa, y cuando llegó a ver la casa me dijo, me quedé con una preocupación, ¿podría regresar con un amigo a verla otra vez? Le dije, claro. Regresó con un amigo de él que tiene un proyecto en Valle Bravo que se llama El Humedal, que les recomiendo mucho que lo vean, que lo conozcan. Enrique Álvarez y Alberto Santos Burgoa, que son estos dos ingenieros, pues, hablaron conmigo y me dijeron, vemos todo muy bien, pero este lago no va a funcionar. Y pues, nos da pena decirte, pero no está bien construido, y no en lo técnico, sino en lo biológico. Y entonces el último año fue que hicimos todo este proyecto que les mostré. Y estos diagramas, de hecho, me los mandaron los ingenieros el día de ayer, porque los he involucrado, hemos codiseñado estos cuerpos ahora sí que con todo el cariño de ellos como ingenieros y también con su equipo de arquitectura y con un biólogo que se llama David Brailovsky. Y de igual manera, aquí el problema que teníamos es que en la temporada de secas el humedal se quedaba seco. Entonces tuvimos que construir porque bajaba todo el nivel, ¿no? Y entonces, ¿quién limpia el agua? 6 meses, ¿no? Hoy suena obvio, ¿eh? No lo es. Para muchos profesionales no lo es. Los lagos grandes se defienden solos por otras circunstancias, a veces porque tienen islas que siempre están en contacto en la naturaleza con el agua, o por otras razones. Pero aquí, este es un lago hecho artificialmente, necesitaba de una continua ayuda de la biología y de la oxigenación
para que esta agua esté cada vez más sana y que no se eutrofice el sistema, que es, digamos, una de las palabras que aprendí, ¿no? Y de ahí, bueno, viene que eventualmente habrá peces, pero también todo esto se irá haciendo paso a paso. Entonces, tuvimos que rehacer esta parte de la obra. Y lo mismo pasó con el humedal de tratamiento. Este humedal de tratamiento inicialmente era solo este cuerpo y tenía el mismo problema y además no alcanzaba el agua para regar. Realmente la casa tiene un consumo de agua muy menor y aunque solo regamos una pequeña parte del terreno, que es la parte donde van las verduras, es la única, no alcanzaba el agua. O sea, con el uso de la casa no nos alcanzaba a tener el agua para regar 6 meses. Entonces, entender estos balances es un reto y un aprendizaje. A mí me encantaría, si me lo permite, bueno, además de felicitarte, Javier, ahora sí que llevarte un poco a la pregunta de en qué etapa de la historia perdimos como sociedad este conocimiento de los ciclos del agua y hablando particularmente de México, pues, ¿no? Nuestro país. Digo, a mí me vienen a la memoria, y más como empezaste la plática, dos hechos así, por lo menos históricos trascendentes que tienen que ver con el agua y la cultura prehispánica que se tenía sobre el manejo del agua. Por eso, desde la sabiduría de Nezahualcóyotl, con la separación, ¿no? Del lago en salubre, en las aguas salubres y las aguas, digamos, de uso, todo lo que fueron obviamente los baños de Moctezuma y todo el manejo justamente de este key line, que ahorita pues el nombre es muy gringo, pero aquí lo manejaban Nezahualcóyotl con una sabiduría enorme. Y cómo, no sé, a mí me vienen, te digo, la memoria de dos eventos así fundamentales. En la conquista, la ruptura del Albarradón de Catepec para mezclar las aguas salubres con las potables, como una manera de joder a Sí, de a los destruir el mexicas, ¿no? paisaje. No, para destruir a la Cultura. sociedad y a la cultura y además la conquista, ¿no? Y después, obviamente, la generación del Tajo de Nachistongo, que abre esta idea de haber un pésimo manejo del agua, ¿no? O sea, Sí, de la pues cuenca. saquemos el agua, ¿no? De la cuenca y punto. ¿Será ese momento el de la conquista donde perdimos esa lógica, ese adecuado manejo del agua? Y no me gusta vincularlo a la conquista por algo así simplificado, pero ¿qué opinas de esta parte? O sea, ¿por Sí, qué se es una, perdió este es manejo una del agua? gran pregunta, Honorato, porque yo creo que en el momento en el que el ser humano piensa que la naturaleza es una cosa y el ser humano es otra, y que la naturaleza está al servicio del ser humano, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Em, Eso por un lado. Por otro lado, cuando una cultura asume que es mejor que otra y no es capaz de ver lo que hay de aprendizaje en una cultura y se sobreimpone a ella y a la naturaleza, pues ahí hay otro momento que ha sucedido no solo en México y que sigue sucediendo, ¿no? Es esta imposición de una verdad de ingeniería que, claro, el Tajo de Nochistongo cumple una función, ¿no? Obvia, ¿no? Y lo mismo, como bien decías, la división entre el agua salada y el agua dulce cumplía una función. La diferencia es que esa era todavía parte de un paisaje, de un manejo de paisaje, de una ecología, ¿no? La otra no, la otra es, esta ecología no me funciona aquí, la tengo que sacar de aquí. Y creo que ahí es donde hay una diferencia de cómo ves la naturaleza y el conocimiento a lo mejor ancestral, ¿no? Y eso lo puedes llevar a donde quieras, a todos los niveles, ¿no? Eh, Nosotros en la escuela, yo estudié arquitectura en 1991, entré a la facultad, que pues sí, algunos quizá ni habían nacido aquí, y la realidad es que admito que pues, las materias de ingeniería hidráulica y sanitaria no eran de mi interés, ¿no? Y pues sí, y exacto, y los isométricos y todo eso, ¿no? Y me equivoco, ¿no? Me equivoqué en eso, ¿no? O sea, lo dejé pasar, no vi la oportunidad de entrar en esa historia profunda de la que hablas y me fue llegando a mí de rebote
cosas de mi vida y por lo que he vivido y demás. Y yo creo que ahí es donde tenemos como que abrir los ojos y decir, lo que estoy viendo aquí, ¿me va a dar algo más? ¿Voy a aprender de esto o no voy a aprender de esto? O simplemente no lo voy a ver, ¿no? Y creo que, por ejemplo, el aprendizaje que yo me llevé el año pasado del lago fue tremendo, ¿no? O sea, cuando de pronto digo, ya terminé esta obra, lleva 2 años de vida y me están diciendo que este sistema natural se va a morir, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, pues arreglarlo y aprender, ¿no? Y entonces de la mano de eso, hoy en nuestra oficina, pues estamos todos ávidos de aprender, ¿no? Y de volver a leer la historia y de ver, como bien dices, ahorita que dijiste Nezahualcóyotl y hablaste, yo estaba hablando de este agricultor australiano que en una zona árida de Australia, con la poca lluvia que caía, lograba maravillas, ¿no? Acá cae lluvia y lluvia y lluvia. Sin embargo, la gente en Valle Bravo no tiene agua, ¿no? Y es uno de los lugares más resilientes que hay en este territorio. O sea, yo veo el agua y veo llover ahí en esta casa y no puedo dejar de pensar en lo afortunado que soy yo y el lugar, lo que nos da de regreso, ¿no? Entonces como que te pones a pensar qué toca hacer, ¿no? ¿Cómo volvemos a interactuar, no solo las disciplinas separadas? Yo te hablaría de otro momento clave que yo he pensado mucho, Alexander von Humboldt, ¿no? Este gran naturalista que aprendía de los viajes y de sus dibujos y de sus investigaciones y sus recolecciones de flora y fauna. Es un momento todavía de la humanidad en la que él se da cuenta de lo que viene, ¿no? Se da cuenta de cómo estamos talando los bosques para construir el ferrocarril y también es un momento en el que las ciencias se separan. Esto del naturalista ya no es. Ahora es el ingeniero y el doctor y el científico y el físico y el químico y el biólogo y no se hablan entre ellos, ¿no? Y ahí es donde estamos parados hoy. Hola Javier, bueno, felicidades. El resto de las casas del conjunto a donde estás viviendo, ¿les aplica un sistema similar, obligado? Sí, sí, de hecho hay una regla muy estricta de pues, la recolección del agua de la lluvia y también hay un sistema de cobro exponencial del agua, es decir, quien rebasa el 30% que le toca, tiene que pagar una curva exponencial hacia arriba. Hoy no pagamos el agua, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? O sea, de hecho, pues debería de haber formas de pagarla. De hecho, las refresqueras no la pagan, ¿no? Si lo vemos fríamente, ¿no? Y la embotellan y nos la venden, ¿no? Entonces, esos reglamentos tienen como siempre un objetivo, ¿no? Y un propósito. Y creo que lo que está bueno pues de hablar de esto es que estas casas, y por eso digo que, pues digo, es una casa aislada en un territorio hermoso. La podemos marginar por esa razón y decir, ¿qué tiene que ver eso con esto donde estamos aquí, no? Pero lo que yo creo es que deberíamos de poder encontrar esas conexiones, ¿no? O sea, ¿por qué llueve aquí en esta ciudad y el agua de lluvia de nuestros drenajes de las azoteas se va al drenaje y de ahí allá afuera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos una operación tan sencilla ya hoy de conectar esas cisternas? ¿Me explico? Y no estoy hablando de los reglamentos, sino también de lo que ya está construido. O sea, estos techos que se hacen en cualquier lado a veces, ¿cómo hacemos que funcionen como parte de un sistema? Igual y no para almacenar agua de lluvia, que quizá es imposible, impagable en muchas circunstancias, pero dejar de utilizar el agua durante meses de lluvia, ¿no? Cuando menos. Fíjense lo que pasa, los tanques de reserva de agua de lluvia en muchos edificios de la ciudad, los que los habitan, los convierten en tanques de tormenta, porque resulta que el drenaje de las azoteas llega al drenaje de la calle
y se regresa porque es tal la cantidad de agua que está llegando que no hay manera de lidiar con él. Entonces regresa el agua a los edificios y entonces, claro, los que viven ahí deciden un día que ya no hay sistema de captación de agua de lluvia y que hay un tanque de tormentas. Así de grave está la cosa, ¿no? Entonces, pues, tenemos como que hablar de estos temas. Y entonces estamos en una ciudad, nomás para terminar este punto que es importante, en donde no nos dan una licencia de construcción en años, ni para una casa, porque no hay agua, ¿no? Sin embargo, pues, ¿qué hacemos con el agua de la lluvia? ¿Y qué hacemos con el agua potable, ¿no? ¿Y cómo la malgastamos? ¿Por qué regamos con agua potable las jardineras? En fin, los coches, ¿no? O sea, eso debería estar penado, ¿no? Porque la tenemos, o sea, porque ese es finalmente, ¿no? O sea, eso no lo hacen hoy en Monterrey, quizá, ¿no? O en algunas colonias quizás sí, que tienen esa inconsciencia, ¿no? Entonces, nada, yo creo que necesitamos dar el ejemplo y creo que pues ese es nuestro trabajo también, entrarle a esas batallas políticas desde la trinchera del Arqui, ¿no? La fábrica de hielo es un poco, pues es una nueva casa para nuestra oficina y además es un proyecto en sí mismo del cual les quiero platicar. Está en la colonia Atlampa, que significaba donde se divide el agua. Significa Atlampa, donde se divide el agua. Aquí unos planos antiguos del siglo XVII. En este punto es en donde se divide el agua y donde hoy es Atlampa y Santa María la Ribera. Una zona que originalmente era, digamos, pues de grandes construcciones y que eventualmente con la llegada del ferrocarril se construye una zona industrial, ¿no? Que hoy está en un limbo todavía, ¿no? Aunque ya tiene un plan parcial de desarrollo, pues todavía no suceden cosas y está todavía en un buen momento, todavía. Pero bueno, aquí podemos ver la construcción de las infraestructuras, de las naves industriales que se construyeron en esas épocas, algunas con altísima calidad digamos, artesanal y de construcción, que algunas están, por supuesto, protegidas por las autoridades y bien por ello, y otras no. Y que este pasado industrial, ¿qué significa hoy para nosotros, no? Si lo vemos con ojos de desarrollador, pues imagínense, pero ¿qué significa para nosotros como ciudadanos, no? Aquí está la fábrica de hielo, en una fotografía del archivo de ICA en 1955, con toda la zona industrial, la parte de la cervecería Moctezuma, de la cual formaba parte esta planta de hielo. Aquí otra vez, con toda la parte de la cervecería. Ya con Tlatelolco, o sea, este es momento pre-Tlatelolco y este es momento post-Tlatelolco. El eje Flores Magón y Santa María la Ribera. Y bueno, esta es la estructura de la fábrica de hielo, ya un poquito intervenida mínimamente por nosotros cuando empezamos este proyecto, pero todavía es una foto que habla de cómo recibimos nosotros esta estructura. 12 años atrás, un amigo mío me pidió que viniera yo a ver esta estructura para hacer un proyecto de viviendas en este lote y me acuerdo de haberle dicho, no vayas a demoler esta estructura, conviértela en algo, recíclala. Y pasaron 12 años de ese momento a la pandemia y el reencuentro con este amigo que me dice, ¿te acuerdas de la fábrica de hielo? Sí, me acuerdo. Ahí sigue. Ah, órale, qué buena onda. Vela a ver. Bueno, pues la voy a ver, porque le estaba yo platicando que ya íbamos a migrar de nuestra oficina que estaba aquí en la Colonia Condesa, que estábamos buscando un lugar que tuviera un jardín durante la pandemia. Entonces me dice, pues no hay un jardín, pero vela a ver. Y la vine a ver. Hicimos un recorrido con los arquis de la oficina, pues para que conocieran lo que podía ser nuestra nueva oficina. Aquí en la azotea de la fábrica de hielo, todavía viendo hacia Tlatelolco, un conjunto de Demet, que es ahora nuestro vecino, donde antes estuvo la cervecería.
Y entonces, pues este amigo un poco me empujó y pues yo no me resistí mucho y los arquis, que todo lo vemos con ojos de cómo puede quedar, dijimos, vamos, nos aventamos. Y entonces empezamos un proyecto de reciclaje de esa estructura para convertirlo en nuestra oficina. Y eso es un poquito de lo que también les quería platicar. Entonces, el terreno termina aquí, es una esquina en la calle de Jazmín y Naranjo, 323. Esta es la estructura de la original fábrica de hielo con su escalera. Este es un anexo, un pabellón, un tallercito que construimos anexo, pensando en un jardín entre ambos espacios, unos humedales que ahora verán, toda la parte también de tratamiento de agua, pensando que la planta baja pudiera convertirse en un espacio pues como este, abierto, donde se puedan dar pláticas, donde podamos hacer algunos talleres con estudiantes, con nuestros clientes también, en donde podamos hablar de la relación entre la arquitectura y una idea de enfriamiento global que tiene que ver con una manera positiva de ver el calentamiento global, hablar de cómo se relaciona con nuestra disciplina este tema tan crítico en nuestro tiempo. Y entonces, bueno, pues la fábrica de hielo tiene dos componentes, la casa de JSA en dos espacios y la fábrica de hielo que es este otro espacio, ¿no? Esto es la estructura donde se producía el hielo en el refrigerador, que es la parte del cubo superior, que ahora veremos, en donde había 6 estructuras octagonales por donde bajaba el hielo en unas tolvas a los andenes y el hielo salía, y que ahora es el espacio de trabajo. Nivelamos el suelo con un entrepiso ligero de madera y dejamos una biblioteca como vestigio de esas tolvas. Y luego un espacio en la azotea que no está aún concluido, pero que pretende cosechar energía solar y algo de comida también, algunas hortalizas verticales, sobre todo trepadoras que puedan colonizar una pérgola, que es la que sostiene las estructuras de generación de energía solar. Entonces aquí unas fotos del proceso de la obra. Aquí todavía no está el taller, obviamente, ni el jardín. Los tubos que incluso decidimos mantener, esta pequeña ventana de servicio que se quedó. Aquí hay un pequeño diagrama que trata de explicar que pues, el agua de lluvia de la azotea baja por unos tlaloques de Isla Urbana, se almacena en las cisternas que tiene el edificio ya de hecho, se potabiliza y entonces eso es lo que alimenta nuestro sistema de agua de la fábrica. Tenemos el cuarto de máquinas y todo esto aquí debajo. Y después tenemos los baños en esta zona. Los baños están alimentados por el agua tratada. Perdón, aquí se me volvió a ir esto. El agua tratada que viene de una planta de tratamiento que pasa por un humedal seco y uno húmedo y regresa a los baños. De tal manera que esto está en un ciclo continuo. Y pues uno debe de utilizar, de hecho, el sistema pues para que esto esté vivo. El excedente de esta agua se almacena en una pequeña cisterna y se puede utilizar para riego de este jardín, aunque hemos encontrado que aquí tenemos a 2 metros el nivel freático, incluso en la época de estiaje. Y entonces lo que hicimos fue dejar un pequeño cárcamo, se llena de agua del nivel freático y la bombeamos y la recirculamos aquí mismo en el terreno, de tal manera que estamos desconectados de la red de agua potable. La idea es que vivimos del agua de lluvia y reciclamos el agua negra, ¿no? Así es, con una descarga cero. Infiltramos agua porque tenemos nada más una pequeña parte de las cisternas en utilización de nuestro sistema de agua, no necesitamos más. El resto del agua, que es mucha más, la que se captura en este edificio, se va a un pozo de absorción en el centro del terreno, ¿no? Y aquí algunas fotos de ese proceso de la planta de tratamiento que entra en un depósito subterráneo, los humedales que ayudan a darle este segundo sistema. Y además,
ayudan a homenajear este sistema de paisaje, ¿no? De los humedales del Valle de la Ciudad de México, de todo este hermoso lugar, en donde pues tenemos los ahuejotes, que son los que están en Xochimilco, y un ahuehuete que también tenemos nosotros aquí en esta parte, y un paisaje lacustre que tiene una función además de visual, funcional y académica también. Y luego, pues este es el sistema, ¿no? El pozo de absorción, la planta de tratamiento, el proceso biológico por estas dos cámaras, el almacenamiento y el retorno a los baños, ¿no? Aquí el sistema de agua de lluvia que baja de la azotea, los tlaloques descartan una parte de esa lluvia, luego la almacenan. Y aquí tenemos vinculadas todas las cisternas ya con el agua ya potabilizada, ¿no? Y aquí hay otro corte en donde en la planta baja de la fábrica de hielo hay unas pequeñas salas de conferencia para hacer videoconferencias, y el espacio de la nave arriba del cubo, con una pequeña reestructura que hicimos con el ingeniero Héctor Margain a través de unas varillas corrugadas de 1 pulgada de diámetro que ayudan a darle una rigidez a la parte del cubo que le hacía falta para cumplir con el reglamento actual, ¿no? Y algunas fotos del proceso ya aquí, ya con el jardín, que lo diseñamos en colaboración con un amigo que colaboró con nosotros, Roberto Ransom, y el taller de Teobaldo Aguiluz y Tania Aguiluz, que digamos, esto es paisaje lacustre, esto es paisaje de bosque medio de montaña, encinos, pinos y algunos escobos y algunas tronadoras y demás. Y luego pues algunas fotos de este proceso, ¿no? La cimentación, todo un tema, porque aquí el suelo es terriblemente suave. Tuvimos que hacer una junta constructiva entre un cuerpo del taller de arquitectura del pabelloncito y el otro, ¿no? En una estructura de un solo nivel. Junta constructiva, ¿no? Los tragaluces que nos ayudan a mejorar la calidad de la luz y que además tienen que ver con los tragaluces del cubo que ahora verán. Y estas ventanas al norte que dan al jardín. De los andenes, digamos, a un espacio de usos múltiples. De aquella primera visita que hicimos en donde la caja de concreto no sabíamos que existía como tal, porque por fuera está recubierto de una fachaleta de ladrillo. Lo que veíamos era el refrigerante y los cantos de las columnas, ¿no? Estos ingletes, ¿no? Pero en realidad, quitando el refrigerante, quitando el chapopote y el asbesto, debajo estaba la estructura de concreto. Esto en plena pandemia, ¿no? El proceso de la limpieza de ese recubrimiento y pues ese polvo que se toma vida con la luz, con los rayos del sol. América o Lina, nuestra ventana homenajeando a Lina Bobardi, hecha de una manera accidental, que estábamos en camino a hacer una ventana rectangular, decidimos detenernos aquí y hacer este pequeño homenaje. Es una ventana que además es como un juguete porque por supuesto sirve y entonces corre por fuera del edificio con un sistema de control remoto. Este muro asumimos que fue el último en construirse después de meter las máquinas a la fábrica, y por eso está hecho no de concreto, sino de ladrillo, ¿no? Y la azotea que ya habían visto, sistema que por aquí diseñamos con unos paneles de PET reciclado que son el techo y luego unos paneles encima, los tragaluces que son operables y estas cajas que ya estaban ahí que se convertirán en las macetas de unos árboles que trepen y que puedan proveer de algún alimento, ¿no?
quieren, retomamos algunas preguntas que tengan y muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ok, 1, 2, 3. Entonces, antes de pasar a los tres, un comentario de Irma Yolanda Galicia, arquitecto Javier Sánchez, proyecto basado en principios prehispánicos, por un lado, el reciclaje del agua y la arqueoastronomía, me encantó. Sí, del proyecto pasado. Pasamos a preguntas del público. Buenas noches. ¿Qué tal? Del proyecto anterior, ¿consideraste en el proceso de diseño usar tapia, bajareque, alguna técnica de construcción con tierra por los beneficios térmicos? En este caso no lo hicimos, no tenemos arcilla en el terreno y la verdad yo tenía ganas de ir a una exploración de madera. Por supuesto, esto que mencionas me parece valiosísimo y hay que usarlo, sobre todo en los lugares donde tienes el acceso directo, ¿no? Definitivamente. Gracias. Sí, la madera si se hace bien, si la compras en lugares, sobre todo la madera se exporta en México, la compran en Durango, sobre todo es de donde viene la madera, es un pino que tiene una cierta especificación con la cual se puede calcular. El diseño de la estructura lo hizo un ingeniero en Estados Unidos para hacerlo al límite, para hacerlo realmente eficiente, ¿no? Acá a veces nos da miedo la madera. De hecho, ayer teníamos una charla con un cliente que le estamos haciendo una casa en Coyoacán y todos los entrepisos son de madera, igual que aquí. Y pues ya saben, los miedos, ¿no? Los miedos de todo tipo. En México tenemos como que conectarnos más con este recurso también. ¿Qué tal, arquitecto? Acá, por acá. Tal. Atrás. Sí. Antes que nada, felicidades por tu trabajo, siempre es un gusto escucharte. Perdón, gracias por compartir. Yo quisiera que nos platicaras un poquito tu proceso constructivo, de cómo empalmar las ingenierías que estás hablando del reciclaje y del medio ambiente con la topografía, con la mecánica de suelos, con la ingeniería civil. Porque, por ejemplo, en la casa que nos presentaste, que me parece fantástica, donde permites que el agua inclusive inunde los espacios y que además tienes la fortuna de vivirlo en persona, digo, no sé cuánto tiempo, pero seguro lo vives mucho tiempo, y puedes percibir, pues, si hay humedades, si empieza a haber filtraciones, cómo es que realmente funciona todo lo que pensaron desde el sistema constructivo, porque platicabas que metieron una losa de cimentación muy delgada, y además tienes un proceso de columnas muy esbeltas con una losa ligera, con madera. Entonces, sí me gustaría que nos platicaras un poco cómo involucras todas estas especialidades para que al final el resultado, más allá de lo arquitectónico, sea ambiental y funcional, ¿no? Claro, yo en esta nueva forma, digamos, de trabajar que estamos implementando en la oficina, lo que tratamos primero que nada, pues es de convencer al cliente de que podemos ir por otro camino, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y ayuda mucho mostrar estos ejemplos, porque aunque sean proyectos de otra escala, sí la gente lo puede relacionar más fácilmente si ve algo construido, ¿no? Hoy tuvimos una reunión con un grupo industrial muy grande, al que le propuse hace unas semanas que por qué no revisábamos sus proyectos industriales que están en construcción para ver qué podemos hacer con un tema, con el agua nada más, ¿no? Muchas veces ellos construyen estas enormes naves, tienen un área de aportación de agua gigantesca y los municipios, no en la Ciudad de México, pero fuera de la ciudad, a veces les impiden que desalojen esa agua en el drenaje del lugar porque quizá no tiene la capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con esa agua, no? Entonces, yo lo que estamos haciendo ahora es, pues, o tratar de invitar a los clientes a verlo desde esa forma y tratar de subirnos a los proyectos desde ahí, o a los clientes que nos buscan tratar de convencerlos primero, ¿no? Segundo, pues armar un equipo de especialistas que tengan la experiencia, que te puedan ayudar a que realmente
un experimento como tal no sea un fracaso, sino sea un éxito, porque imagínate si no lo es, el costo de oportunidad, ¿no? No solo para nosotros, hablemos del cliente, ¿no? Que confía en que va a hacer una obra de gran impacto ambiental y resulta que no, ¿no? Entonces, es muy importante que, pues, que hagamos estos grupos colegiados de diseño en donde aprovechemos a veces incluso el Zoom y a veces no, para a veces sentarnos a trabajar y ver avances y estar cerca, ¿no? Que creo que es una ventaja que hoy tenemos, ¿no? No nada más distancia, sino también cercanía, ¿no? Y en ese sentido, lo que a mí me emociona de esta nueva versión es que ya lo hacíamos, ¿no? Cuando trabajamos con Héctor Margain, por ejemplo, nuestro gran querido estructurista, y entonces lo llevamos a la fábrica de hielo y nos dice, aquí hay que meter unas crucetas en viga de acero y ya está, y aquí está el proyecto, y lo vemos y decimos, no, ¿cómo vamos a hacerle eso a esta estructura, no? Tiene que haber otra manera, Héctor, ¿no? Pues no sé, pues, no, y entonces entras en esta cosa colaborativa de que nos entendamos perfectamente bien, porque también entendemos la responsabilidad que él tiene, ¿no? Y llegamos a un acuerdo en donde varillas, órale, varillas corrugadas, diseñamos la conexión, la mandamos a hacer y, y pues la verdad es que quedamos contentos con ese resultado, ¿no? A veces, pues es la fortuna de, insisto, de dialogar, de conversar, creo que es lo más importante. Y en el caso de la casa, la preocupación esta es una losa de cimentación por dos razones, ¿no? Uno, porque yo quería que el impacto del concreto fuera el mínimo posible en el proyecto. El proyecto, pues es un proyecto que en 6 años ya es carbono neutral. Obviamente el concreto pues le pega y le pega el aislante que decidimos utilizar para aislar del frío en algunas partes, que es un aislante que no es lo ideal. Sin embargo, en 6 años ya es carbono neutral el proyecto y aprendimos que quizá hay otros aislantes que utilizar, ¿no? Hasta que no lo valoramos, no nos dimos cuenta de eso. Ahora lo podemos valorar antes, ¿no? Entonces, esa curva de aprendizaje, digamos, pensemos que nos falta mucho por aprender y que lo que queremos es aprovechar las experiencias, ¿no? Creo que así es como lo vemos. La losita esta tiene debajo una cosa que le llamamos la pantera rosa, comúnmente, no sé si lo ubican. Con eso se hacen maquetas a veces también. Y ese aislante va debajo, o sea, se hace el corte, digamos, y se ponen unos aislamientos que hacen que la humedad del suelo no llegue, ¿no? a la losa donde uno pisa, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi duda va respecto al proyecto anterior de la casa. Es cómo soluciona el problema de las aguas jabonosas sin que tenga que dañar tanto esa naturaleza a sus alrededores o que pueda minimizar el impacto. No es tan difícil como suena. En primer lugar, pues no podemos utilizar algunos químicos, ¿no? Esa es la primera regla. Se reescriben los manuales de con qué se limpia, se lava un pelo, o sea, se tiene que reescribir esa parte primero, ¿no? Y encontrar los ingredientes que no van a hacerle daño a las bacterias que están dentro de la planta de tratamiento. Una vez hecho eso, pues la planta recibe toda esa agua jabonosa y toda la grasa, en fin, todo eso lo recibe y lo procesa. Y ya, o sea, no hay ningún tema. El tema sería si le aventamos cloro, por ejemplo, ¿no? Entonces, por darles un ejemplo del cloro, ¿no? Hay una NOM que dice que para que el agua sea potable, al final de todo el proceso hay que pasarla por cloro, ¿no? Incluso en la casa o en la fábrica de hielo igual, ¿no? Y pues yo hablé con los proveedores y me negué a eso, ¿no? Y les dije, pues, ¿qué nos puede pasar? La verdad, nada. Pero no podemos echarle, porque si abres esa llave, ¿cuánto cloro le van a poner? ¿Cómo vas a estar seguro? ¿Sí me explicó?
Si tú estás seguro de que hay todo un proceso antes, pues puedes controlar el resultado, ¿no? Y obviamente hay que hacer pruebas del agua, hay que estarla monitoreando. Por ejemplo, con el humedal biológico, este humedal construido de la casa, que yo les decía, planta de tratamiento, filtros, humedal biológico, oxigenación, bla, bla, bla. Me dicen los del humedal, bueno, sí, todo eso, pero no, estas verduras que te vas a comer crudas, régamelas con el agua de la lluvia o potable. Y les digo, no, todo esto lo vamos a regar con el agua de la planta de tratamiento y de aquí y de allá, y así está diseñado, así lo diseñamos, no le tengan miedo a lo que diseñamos. Pues bueno, pero entremos en un proceso de ver el agua, cómo se comporta en los siguientes meses. Sí, sí, obviamente es un proceso vivo y requiere de un compromiso, y ese es el gran tema. En el humedal de Valle de Bravo, ellos tienen un proyecto increíble en donde su vecino es una escuela y tienen un ojo de agua contaminado ahí al lado. Entonces, ellos toman esa agua tanto de la escuela como de un conjunto de casas que ellos hicieron, como de este ojo de agua, y la meten dentro de un cárcamo en donde valoran si el agua que entró en ese cárcamo es susceptible de pasar por todo este sistema biológico o si la tienen que dejar correr al drenaje. O sea, a ese nivel llega el compromiso que tienen. Si es susceptible, entonces la pasan. Y si ustedes van a visitar este lugar, que es un lugar que se puede visitar, se van a maravillar de la cantidad de agua que hay ahí en época de secas. Y no es que haya agua ahí, ¿no? Están usando el agua que alguien ya usó para generar un paisaje. Acuérdense que el agua, al final, los árboles transpiran, ¿no? Se evaporan de los lagos también, se genera, parte de eso es lluvia. O sea, secamos los lugares, hay menos lluvia. Hacemos que haya más vegetación, hay más lluvia. Bueno, primero te quiero también agradecer antes de cerrar. Primero por compartirnos tu trabajo, pero compartirnos tu trabajo desde algo muy íntimo, porque son dos proyectos personales. O sea, uno es tu casa, ¿no? Y otro es tu despacho, ¿no? En dos contextos, además, hilvanados extraordinariamente bien, a pesar de dos contextos totalmente diferentes. Uno bueno, digamos un rural agrícola ya trastocado y otro, pues un urbano totalmente, ¿no? También, digamos, afectado, ¿no? Y cómo los enfrentas a través de pues de este interés también por rescatar un tema tan importante que yo creo que es central para nuestra ciudad y para nuestra sociedad y la permanencia, que es justamente el manejo adecuado del agua. Creo que, y además hacerlo desde la propia experiencia, por ahí preguntaban de cómo hacerle y cómo experimentar. De pronto yo digo que la mejor forma de experimentar es hacerte tus propias cosas. En el momento en el que tú vives y tú sufres o gozas de tus aciertos o de tus errores, también te das cuenta, y esto pues nos lo estás mostrando el día de hoy. Yo no me quería quedar nada más en la parte de la segunda plática, de también, pues por un lado felicitarte el arrojo de lo que significa apostarle a una zona que claramente la ciudad también está buscando pues renovar, ¿no? Entender como una zona que tiene un potencial grande, que queda pues detenida en el, llamémosle progreso, un eventual progreso de la ciudad, pero que fue una de las zonas pues más afectadas de este progreso de la ciudad, ¿no? Atrapado, ya lo decías tú, por todo el acceso de las fábricas, las vías ferroviarias del norte que partieron el territorio en un tajo también brutal, ¿no? Y que lo separaron, generaron una isla, y que generó que de pronto las condiciones urbanas pues lo llevan a tener los arrabales más tremendos de la ciudad, ¿no? Ahí se filmó Los Olvidados de Buñuel. O sea, era la zona más dura de la ciudad, y hoy apostarle a esa recuperación y ver ese potencial, creo que es no solo un acierto, sino creo que también lleva una responsabilidad social que creo que yo sí la quería destacar y señalar. Pero bueno, pues más que una pregunta, era
No, un gracias. comentario. Fíjate que agregaría, Honorato, que para los que no conocen el Huerto Roma Verde, que también es un lugar que les recomiendo que lo vayan a ver, también, ¿no? Es un rescate de un sitio que pasó por una catástrofe tremenda, ¿no? Y se convirtió después pues, en un basurero y en una zona abandonada. Y vayan a ver lo que es ese lugar hoy, ¿no? Y eso es lo que nosotros como arquitectos tenemos que también ver, ¿no? O sea, hay muchos aprendizajes en ese lugar que tienen que ver con la permacultura, porque ellos así claramente lo dicen, tienen sus objetivos y lo que han logrado a nivel social y ambiental es impresionante. Gracias, Javier. Bueno, pues para cerrar, creo que ya nos pasamos un poquito de tiempo. Sí, bueno, te queremos dar un pequeño reconocimiento para cerrar. En realidad es un reconocimiento muy básico, pero es así que un pequeño diploma que, digamos, da fe de esta participación y este espacio que te abres con nosotros, Javier. Entonces, lo voy a leer rapidísimo. Dice Arquidiálogos, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos otorgan el presente reconocimiento al arquitecto Javier Sánchez Corral por la plática Casa Cosecha de Lluvia, Ciudad de México, la fecha. Muchísimas gracias, No, Javier. gracias, Honorato. Felicidades y pues